Primero quiero felicitarlos por la consecución de haber llegado a buen término con este posgrado, con esta especialización en historia regional, cosa que me consta no es fácil. En Comahue empezamos con una especialización de historia regional y ahora estamos camino al doctorado, pero todo el trámite burocrático que ello implica lleva mucho tiempo, mucho compromiso administrativo y académico, así que conozco el tema, sé lo difícil que es, y llevarlo a buen término realmente tiene que ser una gratificación y una satisfacción muy grande para ustedes, así que realmente los felicito y les agradezco que hayan pensado en mí. Siempre es un placer venir a la UNE, haberse acordado de mí para esta, que no es conferencia, es una charla. Yo siempre prefiero decir que no soy conferencista. Es una charla que tiene que ver con mi experiencia docente y con mi experiencia básicamente de investigación. Es decir, que yo voy a hablar un poco de la Patagonia, porque sería incorrecto venir acá y hablarles sobre el Nordeste, sobre lo cual no sé mucho, entonces voy a hablar sobre lo que sé. Pero voy a tratar de no aburrirlos demasiado, porque traté de buscar una perspectiva desde donde mostrar cómo desde la investigación regional se puede aportar a una historia nacional bastante más compleja que la que todavía circula en general en los ámbitos historiográficos nacionales. No hace mucho, el año pasado, en unas jornadas en Trevelin, en la provincia de Chubut, que se hacen cada 2 años, se me invitó a participar de un panel que se llamaba La Patagonia tiene quien le escriba. Y yo le llamé a mi disertación La Patagonia tiene quien le escriba, pero tiene quien la lea. Porque creo que entre los historiadores, un poco porque estamos tapados haciendo montones de cosas, no nos leemos mucho entre nosotros. Y eso hace que haya bastante desconocimiento de lo que realmente se está produciendo en cada una de las regiones desde el historiográfico. Yo me he preocupado en mis programas de historia argentina de incorporar trabajos que hacen colegas de aquí, colegas del norte, de Cuyo, de Córdoba, es decir, para que los alumnos se vayan con una impresión de qué país le estamos hablando en el siglo XIX. La Argentina 1 comprende la primera mitad. Ustedes saben que cada currícula de plan de estudio cambian las periodizaciones. Allá la Argentina 1 tiene una periodización tradicional, termina en Caseros con la derrota de Rosas, y la 2 empieza en Caseros y termina en el 12 con la ley Sáenz Peña. Podríamos avanzar bastante más, pero eso requeriría una reforma de plan. Pero en todo caso les muestro de qué país hablamos en ese largo siglo XIX que avanza sobre el XX, ¿no? Y no solo les muestro lo que está pasando allá, o les mostramos con el equipo de cátedra, sino también les hacemos leer lo que está pasando en las otras regiones, para que tengan una visión de país más complejo y más completo. Con referencia a la Patagonia, ¿por qué esto de tiene quien la lea? Porque yo decía, la Patagonia tiene quien le escriba desde que Antonio de Pigafetta acompañó a Magallanes allá por 1520, cuando daban la vuelta al mundo y descubrió, entre comillas, digo porque había grupos indígenas que por supuesto hacían uso del estrecho de Magallanes, después llamado de Magallanes desde muy antiguo. Pero Antonio de Pigafetta decía así: transcurrieron 2 meses sin que viéramos ningún habitante del país. Un día, cuando menos lo esperábamos, un hombre de estatura gigantesca se presentó ante nosotros. Estaba sobre la arena casi desnudo y cantaba y danzaba al mismo tiempo, echándose polvo sobre la cabeza. Este hombre era tan grande que nuestra cabeza llegaba apenas a su cintura. Nuestro capitán, o sea Magallanes, llamó a este pueblo Patagones. Es decir, de allí en más nosotros derivamos en llamarnos Patagonia. Esto que escribía el cronista de Magallanes, que es uno de los pocos de los 18 navegantes de la expedición que regresaron a Europa, generó por un lado una idea de un interior de la Patagonia no solo desconocido, sino habitado por gente. Por supuesto era una observación demasiado exagerada la de Pigafetta, si bien los españoles podían ser un poco más bajos y los tehuelches efectivamente eran muy altos,
Eso dio lugar incluso a dibujos donde uno ve un español chiquito y un tehuelche inmenso al lado. Aún con esa visión que les decía desproporcionada, los primeros navegantes en arribar a la Patagonia no se introducían al interior continental, es decir, de hecho había toda una fabulación creada respecto a seres místicos, a estos personajes tan grandes que eran los tehuelches, y en realidad lo que hacían era recorrer las costas, pero sí escribían respecto a esas costas. Y recorrían las costas con un interés económico muy preciso, que era básicamente cazar ballenas y lobos de mar, que les proporcionaban el aceite que en esos momentos se utilizaba en la iluminación mundial y que tenía un excelente mercado, pero no entraban mucho en el continente. Sobre el continente se fue armando entonces una opinión respecto a un continente igual a desierto, un interior patagónico igual a desierto. La famosa frase de Darwin que acompañó a Fitzroy en sus expediciones, el naturalista, conocido naturalista Darwin, que dijo: esta tierra está maldecida por la esterilidad, digamos, y de ahí quedó esa imagen de desierto. Curiosamente ha permanecido en el tiempo, y todavía, por ejemplo, no nos debe extrañar que hay manuales de historia, sobre todo los destinados a otros niveles de enseñanza no universitarios, donde se sigue hablando de campaña al desierto. Yo siempre les digo a mis alumnos: tengan cuidado, aclárenlo, comíllenlo cuando lo escriban, digan desde dónde utilizan la denominación, porque para quienes llevaron a cabo la campaña, o sea, la de 1879 de Roca, que es la que más efectivamente se conoce como campaña al desierto, el término desierto tenía un significado muy particular. No implicaba vacío de gente, no tenía un contenido físico, tenía un contenido social, significaba vacío de civilización. Es decir, que si yo sigo usando todavía el término campaña al desierto, me estoy haciendo eco de un posicionamiento ideológico de fines del siglo XIX, donde el término desierto implicaba vacío de civilización. Entonces, yo hace un tiempo que estoy preocupada sobre cómo perduran determinadas imágenes, digamos, y que se siguen repitiendo incluso en la historiografía nacional, cuando ya deberíamos irla corrigiendo y denominándolas de otra manera. De esta imagen de desierto se va a desprender otra imagen que ahora ustedes van a ver dentro de un poquito en mapas que todavía circulan y que son los mapas que usamos, por lo menos son los que yo tengo en Comahue para enseñar a Argentina del siglo XIX, donde los espacios habitados por sociedades indígenas siguen apareciendo como espacios vacíos, es decir, como desierto. Dentro de un ratito les voy a mostrar los mapas, que son los que yo tengo cuando tengo que dar clases y tengo que decirles esto no es así. Entonces me pareció que este era un ámbito interesante. Hay alumnos, seguramente profesores de otros niveles de enseñanza, para ir rompiendo estas imágenes que siguen estando presentes en la historiografía nacional. Bueno, luego hubo algunas historias generales de la Patagonia, pero siempre encerradas en los límites del Estado-Nación. La historia de la Patagonia se entendía como formando parte del conjunto de la soberanía territorial, es decir, estaba encerrada en los límites del Estado Nacional Argentino, y poco y nada se veía de otro tipo de relaciones que quienes hacemos historia regional con los años hemos ido descubriendo y complejizando. Luego hubo toda una colección que seguramente conocen, que sacó hace años la editorial Plus Ultra, que se llamaba Historia de Provincias. Y en esas historias de provincias, nuevamente la historia se encerraba dentro de los límites de las provincias, digamos, reconocidas como tales, y eso generaba un problema, porque yo puedo hacer investigación, no estoy negando que los límites provinciales sirvan para determinadas líneas de investigación, sobre todo las que tienen que ver con los problemas institucionales y políticos, porque esos son los límites a los que mi investigación o a los que mi objeto de estudio va a hacer referencia. Pero si yo estoy haciendo historia económica, social y cultural, los límites ni provinciales ni nacionales realmente, como hemos probado en varias investigaciones, no nos son necesariamente útiles.
Luego, otra novedad que hubo es que en general los historiadores no hacían historia indígena. Yo no me dedico a la historia indígena, yo trabajo historia regional con posterioridad a la ocupación militar del espacio indígena, pero sí he tenido que hacer pie y leer todo lo que producen mis colegas sobre historia indígena. Recién en los últimos años ha habido una interesante conjunción interdisciplinar donde antropólogos, arqueólogos e historiadores en conjunto, digamos, interdisciplinariamente e incluso transdisciplinariamente estudian la sociedad indígena. Y eso ha sido muy útil para quienes hacemos historia en los procesos posteriores. Es decir, que la historia se construyó sobre mucho lo que yo le llamo los mitos de la construcción historiográfica. Uno de esos mitos era la frontera interna, que cual límite físico parecía separar al mundo indígena del mundo hispano-criollo, pero cuando yo quería mostrarles a mis alumnos qué era la frontera interna tenía problemas, porque no hay ninguna línea física que a mí me indique de este lado estaba la sociedad hispano-criolla y de este lado estaba la sociedad indígena. Es más, esa frontera se corrió en muchas ocasiones, fue el Salado, más adelante con Rosas se corrió hacia más al oeste de la provincia de Buenos Aires, con Roca ocupó todo el corredor pampeano norpatagónico. Es decir, que realmente también el hablar de frontera interna está implicando una diferenciación cultural entre dos grupos, por un lado la sociedad indígena, por el otro lado la sociedad hispano-criolla. Y esa idea de frontera interna se basó mucho en el conflicto y poco en la cantidad de relaciones de otro tipo que ambas sociedades construyeron. Entonces, esa es otra cuestión que creo que desde la historiografía regional hemos corregido, digamos, y hemos mostrado sobre todo un corredor pampeano norpatagónico que funciona con muchísimas relaciones con la sociedad hispano-criolla, de uno y de otro lado, que funciona con muchísimas relaciones traspasando la cordillera, que incluso da lugar a la conformación de grandes cacicatos en el siglo XIX, que manejan su propia idea de territorialidad, digamos, y que incluso hay que pagar peaje para pasar por esos territorios. Basta con leer los partes militares de la campaña de Roca para descubrir que Uriburu, que es quien entra con una de las divisiones, la cuarta división, desde el sur de Mendoza a Neuquén, nos habla de la existencia de una población de más de 600 habitantes en el norte de Neuquén, que se llama en esa época Malbarco y hoy se llama Barbarco. Y esos 600 habitantes eran desde miembros de la sociedad indígena, mestizos, criollos, había un norteamericano, había un vasco, digamos, que tenían estancias, que les pagaban incluso renta a los caciques picunche. Es decir, que uno empieza a descubrir, aún leyendo los propios partes militares, un mundo mucho más complejo. Olascuaga, que es quien oficia de cronista y secretario de la campaña de Roca, dice, bueno, nos acercamos a las tonderías de Purrán. La indiada ha huido, digamos, solo han quedado los más viejos, los que no se pueden mover. Y las 200 cuadras sembradas alrededor de la toldería han sido incendiadas. 200 cuadras sembradas alrededor de la toldería. Eso ya me está obligando a revisar la idea de una sociedad indígena nómade que vive solo de la depredación, digamos, de la recolección. Me está mostrando una sociedad que tiene agricultura, que se mueve de campos de invernada a veranada, digamos, con la clásica transhumancia que todavía hay en las áreas de cordillera para mejor aprovechamiento de los pastos de invierno y de verano. Es decir, que estamos viendo una sociedad mucho más compleja, que quienes estudian historia indígena la vienen ya mostrando de manera muy clara. Eso ya nos obliga a revisar un primer mito, que es este mito de una sociedad indígena nómade, recolectora, que vive de la caza y que vive de la depredación, en todo caso el malón. No se niega la existencia del malón, pero ya para el siglo XIX
Los grandes cacicatos del corredor pampeano norpatagónico tienen su propio ganado, son pastores, son comerciantes, se manejan, digamos, de igual a igual. He encontrado cartas del cacique Antonio a la sociedad galesa, por ejemplo, de Rawson, donde le dice con qué moneda quiere usted comerciar. Nosotros, con qué moneda prefiere usted que comerciemos, digamos. Es decir, gente que maneja perfectamente las formas del comercio de la época. Entonces, eso ya nos obliga a tener una mirada mucho más compleja. Yo les digo siempre a mis alumnos, en general uno habla de dos reformas borbónicas: la creación del Virreinato del Río de la Plata y la incorporación, llamado Reglamento de Libre Comercio, que en realidad no es otra cosa que la incorporación del puerto de Buenos Aires al sistema del monopolio español, pero se olvida de una tercera reforma borbónica que es muy importante, que es la creación del fuerte de Carmen de Patagones. Un fuerte que es una cuña metida en territorio indígena que, por ejemplo, en pleno bloqueo de la escuadra brasileña en los años 1820, 25 en general, en realidad, los cueros están saliendo por ahí, no por Buenos Aires, digamos. Entonces, cuando uno mide cómo baja la salida de cueros por Montevideo y Buenos Aires, se olvida que hay puertos alternativos, como el de Carmen de Patagones, por donde están saliendo cueros, al punto tal que la escuadra brasileña sitia Carmen de Patagones año 28 y los obliga. En realidad la defensa de Carmen de Patagones la hace la propia población. Es la gesta más heroica que la población de Carmen de Patagones reconoce como tal. Bien, entonces, hoy sabemos que las relaciones de todo tipo entre las áreas andinas de la Patagonia y el sur chileno perduraron incluso por encima de la victoria militar sobre las sociedades indígenas. Otro de los mitos que persisten es el de una Patagonia ocupada exclusivamente desde el Atlántico. Esta es otra versión que hay que corregir, porque nosotros vemos formas de poblamiento mucho más complejas que tienen que ver con, sobre todo, entrada de población chilena, que para esto uno tiene que recordar qué está pasando en Chile en esos momentos. Chile está revirtiendo su economía de una economía, realmente dedicándose a una economía agrícola, por lo tanto, tanto el Valle Central como la parte sur del área de la Araucanía están dedicadas a la actividad cerealera. Está dispuesta a cambiar su población de origen nativo por migrantes, sobre todo alemanes, por eso el sur de Chile tiene muchísima población alemana, y eso va a ir expulsando a sectores populares de bajos recursos que cruzan la cordillera muy fácilmente, porque el otro tema que hay que saber es que de Mendoza al sur, del sur de Mendoza hacia el área más austral de la Patagonia, los valles transversales son muchísimos. Ya en las fuentes de época se hablan, solo en Neuquén hay más de 100 boquetes reconocidos, donde la gente cruzaba en 2 o 3 días de ciudades muy antiguas como Temuco, fundadas en Chile, hacia Neuquén, iba y venía. Es decir, que en Neuquén nosotros vamos a encontrar, hasta avanzado el siglo XX, formas de comercialización de ganado, sobre todo de ganado vacuno, que en las áreas andinas se produce ganado vacuno, que tiene un mercado muy especial, que es el mercado del Pacífico. Ese ganado vacuno se aprovecha el cuero en las curtiembres del sur de Chile, se aprovecha el cebo para la fábrica de velas y jabón, se aprovecha la carne para ensaladeros. Y la otra pregunta que entonces nos hacíamos, bueno, pero nosotros en Argentina estamos diciendo que ya la economía del tasajo, en la medida que se termina el sistema esclavista en Brasil y Cuba, que eran los mercados más fuertes del mercado tasajo, la Patagonia está produciendo carne para saladeros en Chile. ¿Qué mercado tiene eso? Bueno, a mí me cerró mirando archivos en Chile e incluso archivos en España, cuando descubrimos que en realidad este tasajo iba a servir de alimento a la mano de obra semiservil de origen oriental que estaba en otras repúblicas sudamericanas sobre el Pacífico como Perú y Ecuador. Es decir, los chinos que traían a trabajar en la agricultura en Perú y Ecuador se alimentaban del tasajo que estaba saliendo por el Pacífico, lo cual nos obliga incluso a revisar
toda esta composición y complejización de mercados. Otra idea es la imagen de un Estado nacional absolutamente exitoso en su penetración sobre la Patagonia. Si yo tomara el texto de Oblak con la salvedad de que tiene una matriz, que obviamente los que lo han leído lo saben, la formación del Estado Nacional tiene una matriz muy weberiana porque estaba de moda en esa época, donde él habla de un Estado que penetra sobre la sociedad civil de distintas formas. Él habla de una penetración represiva o coactiva, habla de una penetración material del Estado sobre la sociedad. No era válida, había que correrla y había que correrla hasta avanzado el siglo XX. Y eso nos permitía también explicar por qué las sistemáticas negativas para otorgar la condición de provincias a los territorios nacionales patagónicos, siendo que ya de hacía muchos años cumplían las condiciones de cantidad de población que había establecido la ley de 1884 para transformarlos, primero darles una legislatura y transformarlos en provincia. Y esto también nos llevó a revisar buena parte de lo que está también instalado respecto al tema de los territorios nacionales, y es la idea de que en realidad los gobernadores y los funcionarios en general de los territorios nacionales estaban en una situación de absoluta dependencia del gobierno central, con una situación de orfandad increíble, que si uno lee los informes de gobernadores se queda con esa idea. Los gobernadores, por supuesto, lloran como llora cualquier gobernador hoy. No tengo esto, me falta lo otro, en algunos casos reales. Pero a mí en lo personal me llamaba la atención cómo cae como gobernador de Neuquén una persona como Carlos Duque Roldán, hijo del ministro de Hacienda de Córdoba, hijo de una familia que tenía una de las sociedades inmobiliarias más importantes del interior del país. ¿Cómo lleva de secretario a Eduardo Talero? Estoy hablando de fines del siglo XIX. Eduardo Talero era un conocido constitucionalista, yerno del presidente de Colombia, no yerno, cuñado, hermano de la mujer del presidente de Colombia, había dado clases en Estados Unidos, era un escritor conocido, un poeta conocido. ¿Cómo va a caer Eduardo Talero de secretario de la gobernación de Neuquén? Luego de que se va a Duque Roldán, que además nos enteramos que era cuñado de Figueroa Alcorta, cuando se va a Duque Roldán, viene otro gobernador, Eduardo Elordi, que era diputado por Tucumán, diputado por Tucumán en la Cámara del Congreso Nacional, y va a parar de gobernador a Neuquén por 3 periodos consecutivos con una muy buena gobernación. Entonces, mi tesis doctoral tiene que ver con ir armando estos sectores, incluso usando métodos que me permitan cruzar las redes parentales, las redes familiares que sí había, y sobre todo los ámbitos de sociabilidad. Y lo que finalmente descubro qué es lo que los une. Y no eran para nada huérfanos, les aseguro. Los une, son todos masones, que en ese momento los grupos liberales más fuertes, incluso en las presidencias, vicepresidencias de Argentina, pertenecían a la masonería, digamos. Y era esa masonería clásica del siglo XIX, una masonería anticlerical. Y lo que descubro que estos grupos, por ejemplo, cuando hay que designar al gerente de banco de Neuquén, le sugieren directamente al ministro del Interior y al jefe de la masonería: tenemos a tal candidato para gerente de Banco Nación en Neuquén, y ese es el candidato que va. Cuando hay que designar jefe de correo, tenemos a fulano de tal de candidato, y ese es el que va. Cuando hay que designar jefe de la estación, y a uno le parecen cosas pequeñas, pero vistas en un territorio nacional chiquito, son elementos de poder, digamos. Y el Ordi lo trae la masonería por 3 periodos consecutivos. Y si hay que echar un juez letrado porque tiene una vida personal que no le gusta la masonería, lo saca. Es decir, que también tenemos que empezar a cortar con esa idea de sectores dominantes, huérfanos, sin ningún
poder a los cuales el poder nacional los tiene absolutamente dominados. Es decir, tenían sus relaciones, su ámbito de relaciones armado a través de grupos de sociabilidad, a través de redes parentales, y es más, se oponían en muchos casos a la provincialización, así como se oponían en muchos casos a la creación de municipios. Y eso lo he visto directamente en documentos. Es decir, ¿para qué crear un municipio si yo manejo mucho más fácil una comisión de fomento? Aun cuando la localidad tenga más de 1000 habitantes. ¿Y para qué provincializar? Yo prefiero tener representantes en las cámaras. Por eso pelean más por tener representantes en el Parlamento que porque se provincialice, porque eso les permite mantener las estructuras de poder. Es decir, que hay mucho todavía por revisar de la historiografía nacional desde el punto de vista de los territorios nacionales y desde el punto de vista de la Patagonia. Pero ahora les voy a mostrar algunos mapas que muestran esta supervivencia de elementos de una historia nacional que sigue estando muy construida desde Buenos Aires. Es decir, los ámbitos de mayor desarrollo historiográfico son los que siguen todavía imponiendo una mirada muy particular de la historiografía nacional, donde realmente, por eso mi preocupación, tiene quien escriba pero no tiene quien la lea, porque es como que se lee muy poco de lo que se está escribiendo en el resto de las regiones, para poder armar un rompecabezas mucho más complejo. Fíjense, estos mapas que yo les pongo acá son o mapas que tengo que usar cuando doy clase de historia argentina, o mapas que están reproducidos en atlas históricos muy modernos. Y quiero aclarar algo, porque seguramente muchos de ustedes identifican de dónde son los mapas. Mi planteo no tiene nada que ver con los autores de estas historiografías o de estos trabajos o de estas publicaciones. Tiene que ver, por un lado, con llamar la atención de que los historiadores somos bastante ingenuos a la hora, por ejemplo, de usar mapas. Los usamos como ilustraciones de lo que decimos, pero no nos damos cuenta del contenido ideológico que también los mapas tienen, como cualquier otra ciencia. Entonces, fíjense en este mapa, incluido en un atlas histórico del año 2000, o sea, estamos hablando del siglo XXI, posterior al 2000. Yo no lo veo de acá, pero les voy a leer lo que dice arriba. Dice: grupos étnicos del territorio argentino siglo XVI. Esto es un contrasentido absoluto. Ni el territorio argentino existía en el siglo XVI, ni el nombre Argentina estaba todavía ni siquiera en danza para esas épocas, ni ese mapa del Estado Nacional con esos límites existía en el siglo XVI, y menos puedo yo encerrar los grupos étnicos dentro de los límites del Estado Nacional. Fíjense cómo se nos ha metido el concepto de encerrar la historia en el límite del Estado-Nación, que terminamos construyendo un mapa donde los grupos étnicos están dentro del Estado-Nación. Bueno, por supuesto, los mapuches nuestros, que son muy combativos, esto obviamente los alumnos de los grupos mapuches lo cuestionan muchísimo. Bueno, en el mismo texto, pasemos a que sigue, por favor, hay otro mapa que dice el territorio en el siglo XVI. Otra vez, el territorio en el siglo XVI está encerrado en los límites actuales del Estado Nacional. Son las viejas ciudades creadas por los españoles, no hay ningún contacto con nada. Está todo metido dentro de los límites. La idea de límite del Estado-Nación no funciona como límite, ni siquiera con la banda oriental, lo cual es bastante... Y fíjense la persistencia del territorio indígena como espacio vacío. Estamos en el siglo XVI. Pasemos al otro. Este otro, por lo menos, zafó de los límites del Estado Nacional. Tiene la vieja idea de los circuitos mercantiles que abarcaban el territorio real de lo que era el virreinato del Perú, digamos. Pero si ustedes lo miran con detenimiento, no hay ningún vínculo. Fíjense, entre Mendoza y Chile no hay ningún vínculo con Chile. Y esto es la etapa colonial. No hay ningún vínculo con
oriental, no hay ningún vínculo con el sur de Brasil. Arriba el único vínculo es con La Paz y con Arica, no hay ninguna otra vinculación. Bueno, sí mencionan Asunción, y este es igual al mapa que yo tengo para enseñar circuitos mercantiles en la era colonial del Virreinato del Río de la Plata, que seguramente los provee el Ministerio de Educación. Estos dos espacios grisados que aparecen ahí en el mapa con que yo tengo que dar clase aparecen amarillos y dice territorio indígena y territorio indígena. No hay ningún circuito mercantil que en la etapa colonial esté vinculando estos territorios, y que fíjense la idea de espacio vacío. Sigue estando presente la idea de espacio vacío, o sea, la idea de desierto. Sigamos. Estos están incluidos en una historia económica argentina del 2010. Tienen 3 años. Las rutas comerciales tras la independencia. Fíjense que tras la independencia aparece un poquito más complejizado el tema, pero aún así aparece el vínculo de Mendoza con Santiago, de Calama con Cobija y de Potosí con Arica. Yo supongo que ustedes desde aquí tienen mucho más que decir de conexiones. Yo les muestro con Chile porque son las que manejo yo. ¿Saben lo que dice el texto de esta historia económica argentina adentro? Que las conexiones con Chile se inician después de las victorias de San Martín en la campaña libertadora de 1817. Eso es desconocer los antiquísimos vínculos de todo tipo que hubo entre estas zonas. Y sigue habiendo, fíjense, tras la independencia, territorio indígena. Dos espacios vacíos que no tienen ninguna conexión con el resto de los circuitos mercantiles. Pasemos a la otra. Este es un texto que lleva muchas reediciones, porque es el texto con que se forman en historia económica argentina quienes hacen economía en la UBA. Es una compilación de varios trabajos, pero va por muchas ediciones porque es una especie de manual que se usa. Este texto dice: su aparición, se refiere al ferrocarril durante los años 60 y 70, significó una verdadera revolución en las comunicaciones. El acceso al interior de manufacturas europeas mucho más baratas que las procedentes del Pacífico fueron reorientando hacia el Atlántico a todas las regiones argentinas, revirtiendo las tendencias centrífugas y operando una unificación económica que sentó las bases para la formación de un mercado nacional. 1880, lo que yo les decía. El tendido de las líneas férreas termina conformando, rompiendo todas las tendencias centrífugas, es decir, los vínculos hacia afuera, y conformando un mercado interno nacional. Cosa que nosotros decimos, para nuestra región por lo menos no sirve. Es decir, el que sigue es el nuevo mapa de la Argentina en el último cuarto del siglo XIX. Fíjense, ese es el mercado nacional constituido. Se rompieron todos los vínculos con los países vecinos, no hay ninguna conexión con los países limítrofes, último cuarto del siglo XIX. Este es el mercado nacional constituido, que en realidad es el famoso y conocido formato dendrítico del ferrocarril argentino, que estaba al servicio del modelo agroexportador. Esto no es un mercado interno, deja muchísimas zonas fuera, y este es el mapa con el que yo también tengo que enseñar. Es decir, que cuando yo enseño Argentina del siglo XIX, les tengo que decir: esto no es así, esto tampoco es así, esto tampoco es así. O sea que mi llamado de atención es que de una vez por todas tenemos que empezar a complejizar y complicar, sí, esta visión. El que sigue es un mapa de Neuquén. Cuando nosotros empezamos a hacer historia llamada regional, porque en Argentina hay todo un problema con el tema regional. Nosotros le llamamos historia regional desde siempre, pero no está muy claro a qué le llamamos historia regional. Si ustedes ven Brasil, por ejemplo, cuando hace historia del área que le llaman cisplatina, que es el área, o platina, que es el área de la Cuenca del Plata, saben muy bien que están hablando de una región que tiene que involucrar Uruguay, tiene que involucrar el sur de Brasil y tiene que involucrar a esta
esta provincia. Los venezolanos, los cubanos, los mexicanos tienen clarísimo de qué hablan de región. Acá en Argentina es dudoso. Parece ser que la historia regional, incluso la Academia Nacional de la Historia, cuando hace sus eventos, le llama historia, tiene una parte de historia nacional y tiene otra parte de historia regional, pero la parte de historia regional es la parte de la provincia donde se hace el evento. Y esto no es una carga a la Academia Nacional de la Historia, sino que es algo que está bastante colocado en el imaginario colectivo historiográfico. Parece que hacer historia regional es hacer historia local. Y eso a mí me llevó a escribir mucho, porque en algún momento se llegó a cuestionar, y todavía se cuestiona, la validez conceptual de la historia. Entonces yo me preocupé por escribir, pero además me preocupé por leer qué decían los geógrafos de la región. Porque en realidad los historiadores nos apropiamos de un término que es un término más geográfico que histórico. Pero ¿qué es región para nosotros? El NOA, el NEA, la Patagonia. Yo no podría decir nunca que la Patagonia es una región en sí misma, porque tiene tantas subregiones adentro. Entonces, ¿qué tuve que leer? Mucho geografía, y mucho de la última geografía de los catalanes, de los brasileños, algo que se escribe en Argentina, para ver qué decían ellos de región. Y me encontré con un modelo de región mucho más abierto que el que nosotros manejamos, que tiene mucho más que ver con el objeto de estudio. En realidad, la región, para estos geógrafos, no es el espacio predelimitado que se marcaba en el positivismo, digamos. Bueno, yo voy a estudiar esta región, que tiene estos límites, sino que es algo muy abierto, que en realidad va a depender de mi objeto de estudio hacia dónde, hasta dónde yo lo extienda, y ni siquiera necesito cerrarlo. Yo cuando hablo de comercio con ganado a Chile, bueno, tuve que extenderme hasta qué mercados tenía ese ganado para realmente entenderlo. Como dice Gerardo de Guión, la región empieza y termina donde empieza y termina su explicación. Entonces, ni el espacio, y esto para los historiadores, ni el periodo se establecen por anticipado. También la periodización va a surgir de mi objeto de estudio. Pero cuando nosotros empezamos a hacer historia de Neuquén, nos creímos lo que está en el siguiente, por favor. Este es un telegrama que está en un libro copiador en el archivo de Neuquén, del ministro de Interior, Joaquín B. González, al gobernador Busquet Roldán en el año 1904. Y le dice así: vienen para la inauguración de la nueva capital. Neuquén tenía su capital, volver a la anterior, por favor, en Chosmalal, prácticamente, voy a parar si me disculpan, acá. Estaba en un lugar, tanto Uriburu como Las Cuadras sabían por qué la habían puesto ahí, porque este era el lugar de tránsito más utilizado por la sociedad indígena, por lo tanto ahí establecen el fuerte Cuarta División y esa va a ser la capital. En 1902 llega el ferrocarril acá, que era un lugar de paso, digamos, la confluencia de los ríos Limán y Neuquén, de forma del Negro, y en 1904 cruza el ferrocarril. En realidad el ferrocarril se terminó muy rápido de Bahía Blanca hasta Neuquén, porque, no nos olvidemos, en 1902, de algún modo se le da un primer cierre a los conflictos con Chile, limítrofe, por la firma de los pactos de 1902 y el famoso abrazo Roca-Errázuriz en Punta Arenas. Entonces el ferrocarril se construyó muy rápido para trasladar pertrechos, tropas para la guerra que se veía venir. Como la guerra finalmente se cortó en mayo de 1902, el ferrocarril quedó y solo cruzó el río Neuquén hasta Neuquén y ahí se quedó en 1904. Iba a ser un ferrocarril transandino, nunca llegó a Chile, finalmente la punta de rieles fue Zapala, sigue siendo Zapala, y llegó ahí en 1914. Pero por ahora nos quedamos en 1902-1904. La idea de Busquet Roldán es que se traslade la capital desde Chosmalal a este punto de la confluencia. Y entonces dice el ministro del Interior: me ha traído el convencimiento de que la capital del Neuquén debe levantarse en el amplio valle que comienza al pasar el río. Si bien es cierto que esta posición no es materialmente central con respecto al territorio,
es en cambio de alta significación económica y política. Primero porque consulta a los agentes más poderosos de civilización actual. Y segundo, porque en vez de impulsar el comercio de adentro hacia afuera, como sucede hoy, lo influirá fuertemente de afuera para adentro, siguiendo las corrientes centrípetas auxiliadas por vías férreas y fluviales que concurren al Atlántico con su gran puerto de Bahía Blanca. Y nosotros nos creímos este documento oficial, y a partir de ahí escribíamos Historia de Neuquén, etapa previa a 1904, etapa posterior a 1904. Es decir, se había cortado todas las corrientes que unían a Neuquén con Chile, y de aquí en más Neuquén se había volcado definitivamente hacia el Atlántico. Bastaba con que viéramos los censos históricos, que solo tienen cifras estáticas de la sociedad, para darnos cuenta de que esto seguía siendo un lugar de paso, ese vértice, y que la población estaba sentada en las áreas cordilleranas. Y esto tiene que ver con varias cosas. Primero, porque la ciudad de Neuquén está en área de meseta. Hoy la ven verde porque tiene riego, porque hay fruticultura, pero esa es una actividad que se va a desarrollar después, sino que ha hecho el tramo entre Neuquén y Zapala, área hoy productora de hidrocarburos. Van a ver que eso es meseta patagónica pura. En Neuquén empieza a llover de Zapala hacia la precordillera y puede llegar a llover en cordillera hasta 4.000 milímetros anuales. ¿Dónde hay pasturas? ¿Dónde hay posibilidad de crear ganado? En la zona antecordillerana. Ese fue el lugar donde se asentó la sociedad indígena, y ese va a ser el lugar donde se va a asentar la sociedad que llega después. Y entonces, a partir de ahí resultó muy fácil buscar, bueno, si acá se produce ganado, ¿qué pasa con ese ganado? ¿Dónde se comercializa? ¿Dónde se transporta? ¿Dónde se transforma? ¿Dónde se consume? Y así pudimos armar nuestro espacio regional, que en realidad era una zona que iba desde el oeste de Zapala, cruzaba la cordillera, es decir, pasaba por encima del límite del Estado Nacional y tomaba, para poder entenderse, la zona sur de Chile. Y tuvimos que ir a trabajar a archivos chilenos para poder entender realmente el funcionamiento. Y ahí recién tuvimos nuestra región. Y la periodización, como les decíamos, no solo encontramos que a partir de 1930 empiezan a ponerse las primeras trabas aduaneras para el comercio de ganado con Chile, sino que también, les voy a dar solo algunas cifras. Se crea Vialidad Nacional, hace Ruta 3 por la costa, Ruta 40 por la cordillera. Se crea Parques Nacionales, transforma San Carlos de Bariloche, que hasta ahí era una población ganadera vinculada a Puerto Montt, le cambia hasta la arquitectura. El jefe de Parques Nacionales, Bustillo, trae a su hermano, arquitecto también Bustillo, que va a cambiar y el que conoce Carlos de Bariloche tiene una arquitectura parecida a Suiza, digamos, o a algún país alpino europeo. Bueno, esa arquitectura es una arquitectura que se hace adrede para cambiar, para argentinizar San Carlos de Bariloche. Recién ahí llega el ferrocarril de San Antonio a Bariloche, 1934. Fíjense, creación de Parques Nacionales, 1934. Creación de Vialidad Nacional, 1934. Creación de Gendarmería Nacional, 1938. Construcción del puente carretero que une también en ese espacio de Neuquén, donde pasaba el ferrocarril Chipoleti con Neuquén, 1934-1937. Es decir, que las propias fechas nos están diciendo de la necesidad de manejar otra periodización. Es decir, el Estado realmente se preocupó por argentinizar y penetrar la sociedad patagónica después de los años 30. Bueno, esto es lo que tenía para decirles. Espero no haberlos aburrido mucho. Queda abierto a preguntas, dudas, sugerencias, lo que ustedes deseen. Me llevó una hora. Pensé que iba a ser menos. ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta, algún aporte? Por allá. Profesora. Sí. La pregunta tiene que ver con... Usted hoy cuestionaba la cuestión de ver el concepto de campaña del desierto, sobre todo a la hora de enseñar a nuestros alumnos. ¿Propone usted otra conceptualización? Sí, yo creo que se escucha, yo tengo voz de profe, me escuchan bien, sí.
Yo le llamo conquista militar de la sociedad indígena, no le llamo campaña del desierto, pero si alguien lo usa, le pido, bueno, por lo menos comíllenlo, díganlo en qué sentido lo utilizan, digamos, porque si no es como, es lo mismo que llamarle proceso a la dictadura, revolución libertadora a la del 55, esté uno parado donde esté, pero los términos tienen contenido ideológico, las denominaciones tienen contenido ideológico, entonces yo creo que hay que ser cuidadoso de ese tipo de cuestiones también, ¿no? ¿Alguien más que quiera hacer alguna pregunta? Sí, ¿cómo le va, profesor? Que lo saludé hoy de lejos. No, en primer lugar quería agradecerle la charla y sobre todo una cosa que no es frecuente entre los historiadores, que es la atención prestada a los mapas. Los mapas ciertamente no son elementos ornamentales, salvo cuando ponemos algún mapa antiguo para mostrar, bueno, cómo veían las cosas en aquel tiempo. Con relación a lo que usted ha señalado, estoy de acuerdo con usted que realmente la mayoría de los mapas tienen muy serios defectos. Con todo, voy a señalar un atenuante. Cuando en los mapas aparece la estructura del Estado Nacional y aparece marcada un poco, no de relieve, sino como de fondo, yo creo que tiene, yo mismo la he utilizado a veces como un elemento simplemente de indicación didáctica, de modo que el que vea el mapa entienda que una zona determinada, bueno, está más o menos entre La Rioja y Catamarca, para darse cuenta. No significa que La Rioja y Catamarca existieran como entidades institucionales en el siglo XVI, XVII y XVIII. Eso es un tema que me parece que debe permanecer. Yo creo que no es motivo de crítica, sino en todo caso entender por qué. Lo que sí estoy totalmente de acuerdo con usted es el hecho de que muchas veces los historiadores, a veces no son historiadores, pero en general también caen en el mismo defecto. Utilizan el mapa del país y alrededor el vacío, como si realmente no existiera ni Chile, ni Paraguay, ni Bolivia, ni ninguno de los otros, ni siquiera las poblaciones aledañas, ni siquiera los centros de contacto o de comunicaciones. Eso nos da ciertamente una idea equivocada del espacio. Y en ese sentido me parece que usted dice lo correcto, más aún, que está en lo cierto, cuando es necesario marcar precisamente los contactos. Tercer punto, si me permite. Sí. Con relación a la idea de desierto, usted tiene razón en lo que dice, pero la palabra desierto es indudablemente ambigua. Fíjese que cuando se habla, usted ha utilizado sobre todo, o ha remarcado sobre todo el aspecto de vacío poblacional y ha desestimado la idea de aridez o la idea de un panorama que no es precisamente el de un vergel, ¿cierto? Fíjese, cuando se relaciona con el Chaco, por ejemplo, jamás se habla del desierto. Y es otra frontera interior también. Sí. La palabra desierto indudablemente lleva a pensar también en la aridez. Y usted no me negará que buena parte de la Patagonia tiene un panorama de aridez. Los que la hemos cruzado, los que la hemos recorrido alguna vez. Yo no soy historiador de la Patagonia, por cierto, pero la he cruzado más de una vez y realmente había momentos que uno deseaba encontrar algo verde, hasta que por fin lo encontraba en el Pedemonte andino o en alguno de los barrios, ¿cierto? De modo tal que yo creo que la palabra desierto conserva también el sentido, te lo indica, de vacío poblacional, pero también de una zona árida, áspera, ingrata en definitiva, con mucho viento, con mucha tierra, con mucho polvo, que indudablemente carga de sentido al palabra. Bueno, no, en realidad coincido con el profesor Meder, porque es cierto, la imagen muchas veces de fondo del Estado Nacional sirve para saber de dónde uno está hablando, pero coincido también con usted que por ahí lo que
lo que está faltando es insertar eso en algo que no sea un vacío que lo circunda, ¿no? Y el tema del desierto, en la Patagonia debemos estar como también bastante consustanciados del tema, porque se sigue usando todavía. Y es cierto que tiene que ver con la aridez, pero también tiene que ver con una imagen creada. Por ejemplo, yo en la historia de la Patagonia, el último capítulo, se lo dediqué a la importancia del agua, porque la reserva de agua dulce de la Patagonia es muy importante. Y de hecho, como sabrán ustedes, hay muchísimos extranjeros que están comprando tierras, digamos, porque en el futuro las guerras posiblemente no sean por petróleo, sino por agua, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el año yo cerraba el libro con una referencia a un artículo de esta revista que es realmente considerada muy seria y que tiene una calidad editorial excelente, que es National Geographic, donde había un artículo sobre la Patagonia donde decía, todavía mostraba esa imagen solo de aridez, es como si no hubiera pobladores, digamos. Las fotografías eran excelentes, de página completa, pero eran, por ejemplo, un camino desierto con un cartel de vialidad roto. Otra foto era un depósito de lana en una estancia, con la lana cayéndose así, sin lavar, por supuesto, sucia, pero en ningún lado el fotógrafo o el autor decía que eso fue después de las cenizas del volcán Jackson, que realmente hizo perder buena parte, es decir, la lana estaba gris por las cenizas del volcán, no por abandono del propietario de ese establecimiento. Y empezaba el artículo diciendo que este lugar todavía desierto está esperando la llegada de los empresarios que estén dispuestos. Entonces realmente la perdurabilidad de esa concepción no se mostraba en ningún lado población, era como un territorio realmente despoblado, ¿no? Entonces a mí me preocupó eso, pero cuando hablaba hoy de desierto me refería más a las discusiones que tenía por ahí la generación del 37, donde el desierto genera barbarie, digamos, entonces la civilización está en las ciudades, en el área rural, en el desierto están los bárbaros. Entonces yo creo que eso también perduró, y es cierto que el término es ambiguo, porque se está refiriendo de hecho a ambas cosas. Más que vacío de población, vacío de civilización, decía yo hoy, pero también hace referencia al vacío de población. Pero llama la atención cómo en las discusiones, sobre todo que se dan en la década del 30, para transformar los territorios nacionales en provincia, todavía se habla de que no alcanza, cada vez aumenta más la cantidad de población necesaria para transformarse en provincia, ¿no? Cuando ya tenemos ciudades de cierta magnitud. Pero es cierto, es un término ambiguo, pero por lo menos me gusta dejarle a los alumnos la idea de que tengan en cuenta esa ambigüedad, ¿no? A la hora de decirlo sin pensarlo, ¿no? Sin madurar demasiado lo que uno dice. Bueno, gracias, coincido, sí, por allá. Sí, yo más que nada lo que quería, más que hacer una pregunta o comentario, era compartir esa preocupación, decirle que nosotros aquí también compartimos la misma preocupación a la hora de la enseñanza de la historia argentina del siglo XIX en particular, que es de la que yo me ocupo, en relación sobre todo con esta idea de ese agregado que dice el título de su conferencia acerca de quién lee, ¿no? De quién lee esas producciones, porque da la impresión de que cuanto más supuestamente marginales sean los centros universitarios de producción historiográfica, son menos leídos, digamos, de alguna manera. No quiero generalizar tanto, porque sí hay colegas que uno siente que los leen y que llegan a nosotros y se comunican con nosotros, por ejemplo, en nuestra experiencia personal o grupal, por nuestros trabajos, ¿no? Pero por otro lado, yo identifiqué, por supuesto, los mapas, y una de las cuestiones que más hacemos nosotros a esa bibliografía es justamente la práctica inexistencia del Nordeste en esa colección de historia argentina.
que siempre, o sea, con los alumnos en la Cátedra de Historia Argentina, siempre hacemos esa comparación entre esas dos historias argentinas que se produjeron casi paralelamente y justamente cuál fue la lógica de la producción, porque uno tiene la sensación de que la historia argentina y sudamericana fue producida más desde los vínculos personales de los coordinadores de los tomos y no desde una lectura, digamos, necesaria de qué era lo que debía incluirse en ese texto, cosa que en ese caso la historia de la academia de alguna manera ha hecho una incorporación de un montón de gente. De hecho, en la historia de la Academia Nacional de la Historia sí aparece el Nordeste y aparecen autores del Nordeste. Y es la verdad que uno mira y ve, por ejemplo, cuando se habla de las economías extrapampeanas, y están solo representadas por el azúcar tucumano y la vitivinicultura mendocina. Y es como que el resto no existe. Entonces, digamos, de alguna manera remarcando todo esto que decía y agradeciéndole también porque su texto de la complejización, ese ha sido muy útil para nosotros muchas veces para defendernos, para tratar un poco de llamar un poco la atención acerca de esta necesidad de que se lea, porque muchas veces nosotros invitamos gente de afuera, de Buenos Aires fundamentalmente, que viene a hablar de algo que creen que acá no existe, pero resulta que nosotros estamos al mismo tiempo, ya hace tiempo dando a conocer trabajos sobre esos temas. Lo que pasa es que ellos no los conocen, ¿no? Entonces por ahí pasa un poco el comentario que quería hacer. Gracias. Sí, está bien. Yo incluso suelo tomar concursos de historia argentina por lo que es mi especialidad docente y recomiendo siempre incluir textos de otros lugares, porque si no, los textos siguen girando alrededor de las áreas más comunes, que son las que mencionaste, ¿no? Los enclaves económicos del azúcar y el vino, o la pampa húmeda, y de ahí no necesariamente se sale, ¿no? Eso es así. Vos dijiste otro tema que también me interesaba. Bueno, ya me voy a acordar después, se me fue ahora. Pero sí, yo creo que está faltando, digamos, un pensamiento más complejo que exige necesariamente más lecturas, más discusiones, más... yo, por ejemplo, siempre le insisto a la gente que hace historia indígena que no armen mesas sobre historia indígena, porque si no terminan hablando entre ellos, digamos, y el indígena como actor político, que nosotros en Patagonia lo vemos funcionar mucho y hasta la actualidad, si queremos, no aparece, digamos, aparece invisibilizado dentro de eso. Entonces ese es un tema que creo que tiene que ver con poner los actores en funcionamiento en conjunto, digamos, y no seguir haciendo mesas. No sé si yo he ido a la última interescuela, pero siguen haciéndose mesas de historia indígena, digamos, como separadas del resto de la problemática histórica, ¿no? Y así como ese otro tema. Yo leía el otro día, tengo nietos grandes que están terminando el secundario, entonces venían con el manual, estaban viendo la ley Sáenz Peña, y el manual, edición de este año, hablaba de la ley Sáenz Peña y seguía repitiendo voto universal, secreto, obligatorio, y no mencionaba ni la inexistencia del voto femenino ni la inexistencia del voto en los territorios nacionales. Era un manual nuevito, digamos, ¿no? Eso está diciendo que más de medio país no votó hasta mediados de la década de 1950. Entonces está faltando todavía incorporación, por eso es que hay que insistir con estos temas, y en cada reunión donde uno está hay que tratar de colocarlo, digamos, como para... A mí me llamaron el otro día, como te pasa a vos, de Canal Encuentro, para preguntarme cuándo habían votado en la Patagonia, porque estaban haciendo un documental de la ley Sáenz Peña y dijimos, uy, pero en la Patagonia ¿cuándo se vota? ¿Cuándo? Bueno, entonces comenté que recién a partir de la Constitución del 49, pero que en realidad después del golpe del 55 se va a votar en las elecciones posteriores, pero casi entre el 55 y el 58. Hay otros territorios más tempranos, La Pampa es más temprano, y no sé, ustedes hablan de
quiero sumar una cosita nada más a esto que se está discutiendo, porque justamente hace unos meses que fuimos al principio estaba también en la mesa un panel del Congreso de la Sociedad Argentina de Análisis Político, en la SAP, que era un panel sobre peronismos provinciales. Y después de las exposiciones, una persona que estaba participando en el público, que es una colega de Mar del Plata, planteaba que sí, que ella veía que cada vez más se está investigando sobre diferentes temas, historia política en ese caso, pero también de otras cosas, ¿verdad? De otras temáticas, en distintas regiones, en distintas provincias, en distintas universidades. Y ella, como profesora de historia argentina, también trabaja sobre la historia política en la provincia de Buenos Aires, decía, resulta que uno investiga sobre un tema, pero cuando va a enseñar, termina enseñando la misma historia argentina de siempre, ¿no? Entonces, bueno, la discusión que se dio en el panel es cómo hacer para poder incorporar todos los avances y todas las investigaciones que se están haciendo en distintos lugares, como para poder complejizar esa historia argentina, porque veíamos que incluso para nosotros mismos investigamos una cosa y a veces enseñamos otra. Claro. Sí, sí. Así es. A mí, mis alumnos de la Argentina 2 me suelen preguntar, ¿y qué pasó con la plebe tan movilizada que había en la Argentina 1? Es cierto. Es decir, hay mucha construcción historiográfica en la Argentina 1 donde se muestra plebe urbana y rural muy movilizada, y en la Argentina 2 hay muy poco escrito sobre eso. Yo digo, hay carencia historiográfica todavía, hay mucha carencia historiográfica. Y por el lado de lo que vos decís, bueno, hay que empezar a hacer síntesis, tal vez, pensar en tomos comunes donde una problemática como esa, que en este caso es el peronismo, se vuelque desde todos los espacios y uno lo pueda leer y pueda comparar, digamos. Yo me acuerdo cuando pasó algo parecido con los estudios de inmigración. Cuando estuvo de moda estudiar de inmigración, había acaso un estudio con inmigrantes. Y llegó un momento que dijimos, bueno, no, hay que hacer una buena síntesis de la inmigración en Argentina, porque si no, claro, además es imposible leer todo eso, es una realidad, todo lo que se está escribiendo en todos lados. Y menos lo que se produce en jornadas, que por eso yo insisto mucho que lo que se produce en jornadas tiene que tratar de enviarse a otro tipo de publicación, no dejarlo necesariamente en el CD de la jornada, que a veces uno no lo vuelve a abrir más, ¿no? Sino llevarlo a otro tipo de publicaciones que tengan una difusión más grande. Sí. Ahora usted está viendo, a mí me parece, no sé qué le parece a usted, Susana, pero a mí me pareció como un pequeño triunfo de lo que hacemos historia regional, el ver la colección de historia de la provincia de Buenos Aires que está saliendo, porque si hay algo que los que trabajan en Buenos Aires no reconocen, es que cuando ellos trabajan la campaña bonaerense están haciendo historia regional. Entonces, cuando nosotros en el 2006 convocamos a una jornada de historia regional, que usted nos acompañó en esa oportunidad, no vino nadie de Buenos Aires. O sea, éramos todos de las provincias, pero que hacíamos historia regional, pero en ese momento todavía no se asumía que los colegas de Buenos Aires no asumían que hacían historia regional. Y a mí me pareció muy saludable ver ese libro, porque de alguna manera ya con solo el título, ¿no? Están reconociendo que la historia de la provincia de Buenos Aires no es la historia argentina, aunque sea, digamos, lo que nosotros generalmente es lo que más damos, ¿no? Así es correcto eso. Creo que sí, que se está en todos estos años, quienes hacemos historia regional desde acá, desde allá, desde distintos ámbitos, hemos ido logrando insertar la temática y romper con aquello, aunque 2x3 todavía discuto con alguien que me dice que no tiene entidad conceptual y demás, pero creo que se ha logrado ir imponiendo que se hace historia seria desde las regiones y que es importante incluirla, digamos. Lo que vos decís es cierto, el hecho de que sea una historia de la provincia de Buenos Aires es indicado.